Bien, esto ocurrió cuando era adolescente, hace unos 8 años. Mi familia es dueña de una granja en una región de Canadá llamada Laurentides, que geológicamente es una de las más antiguas del mundo, aunque está moderadamente habitada. Sus bosques son muy antiguos y bastante extensos. Nuestra granja tiene por lo menos un siglo de antigüedad y fue trabajada por al menos 3 generaciones antes de mi abuelo. Todo comenzó cuando, revisando unos mapas, mi abuelo se dio cuenta de que su terreno se extendía un poco más de lo que siempre pensó. Notó que había estado pagando impuestos agrícolas por una franja de bosque a unos 50 metros de ancho y 300 de largo, que él creía que no le pertenecía. Al darse cuenta de esto, decidió despejar ese espacio y arar la tierra para usarla en el futuro, ya que de todos modos estaba pagando por ella. Durante ese invierno, comenzamos a talar la zona usando una retroexcavadora y motosierras. En pocas semanas, logramos remover la mayoría de los árboles grandes. Un día, mientras desarraigaba un árbol con la retroexcavadora, mi abuelo desenterró unas piedras rojizas que parecían formar una estructura circular. Llamaban la atención porque bajo tierra, en esos campos, lo único que hay normalmente es arcilla y piedras sueltas. Nos dio curiosidad y empezamos a cavar alrededor, solo por diversión. Descubrimos que se trataba de una estructura circular unos 5 metros por 5. El exterior de los ladrillos era visiblemente distinto del lado que estaba orientado hacia el interior de la estructura. Durante los descansos del almuerzo, hablábamos mucho sobre qué podría ser. Mi abuelo decía que la línea que marcaba el fin del campo había sido la misma desde los primeros dueños y que nadie había construido nada más allá del límite del bosque. Así que, o era una formación natural, o era alguna construcción que precedía la colonización, que en esa región remota había sido relativamente reciente. Tuvimos que seguir con el trabajo, así que dejamos la estructura al aire libre por los días siguientes. Apilamos los troncos buenos para hacer estacas para cercas, que podían venderse a buen precio. Con la llegada de la primavera, mi abuelo decidió suspender los trabajos por ese año, ya que teníamos otras tareas que siempre tomaban prioridad. Las estacas quedaron ahí apiladas, secándose con el paso de la temporada. Durante los meses siguientes no volvimos por esa zona, ya que quedaba lejos de la casa y no teníamos razones para ir hasta allá. Una mañana, al inicio del verano, fuimos con el tractor a recoger una de las pilas de estacas de la zona semidespejada. Para entonces ya no había árboles altos, pero aún quedaban árboles de pequeño diámetro y arbustos creciendo. Mi abuelo conducía el tractor y yo iba sentado en la cabina. Seguíamos la línea del bosque para girar en el punto donde estaba la pila que queríamos recoger. Entonces, ambos notamos un olor extraño en el aire, que empezó a intensificarse rápidamente. No sé cómo describirlo, porque nunca lo he vuelto a oler, pero sé que lo reconocería de inmediato si volviera a encontrarlo. Definitivamente, era un olor animal, con algo que me recordó el aliento de un buitre, y era muy diferente. Me pregunté si podría ser un puma, ya que se rumorea que a veces cruzan por la región cada ciertos años, pero no entendía por qué olería así. Mi abuelo, por su parte, parecía mucho más nervioso que yo, y eso se volvió contagioso. Me pidió que tomara el volante mientras él abría la puerta lateral para asomarse. Lo vi tensarse mientras olfateaba el aire y miraba de un lado a otro. De pronto se sobresaltó y me dijo: «Sigue recto». Entonces, alcanzó su vieja escopeta Remington 870, que siempre llevaba en el tractor, cargada con cartuchos de práctica.
la apuntó por la ventana. En ese momento, todavía no estaba muy preocupado, ya que ese tipo de situaciones eran relativamente comunes cuando se trataba de coyotes y a veces terminaba en una cacería improvisada a mitad del día. Pero esta vez, algo no encajaba. Mi abuelo rápidamente sacó todos los cartuchos de práctica y los reemplazó con cartuchos de perdigones que guardaba junto al arma. Gritó: «Sigue recto y no mires». Yo obedecí, más que nada porque el terreno era irregular y no podía quitar los ojos del camino, no tanto por lo que me pedía. No entendía por qué no debía mirar. Ya lo había visto disparar contra coyotes y perros salvajes antes. Intenté echar un vistazo de reojo y él lo notó. De repente, sentí un golpe en la cara y un mareo intenso, justo cuando gritó con una voz llena de pánico: «¡Que no mires!». Me había bofeteado. Nunca antes me había pegado, ni siquiera cuando era niño. Sentía que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no quería parecer débil, así que apreté la mandíbula y seguí mirando hacia adelante con la vista nublada. Seguí conduciendo sin desviar la mirada, incluso mientras lo oía vaciar la escopeta, recargarla manualmente y disparar de nuevo. Cuando terminó, dijo: «Conduce a casa». Seguí apuntando hacia el bosque mientras nos alejábamos. Solo se relajó un poco cuando ya estábamos a mitad de camino de regreso. Le pregunté qué había pasado. A veces, cuando le preguntaba sobre la guerra, me hablaba un poco, pero luego hacía una expresión que indicaba que ya era suficiente y que no debía insistir. Él estaba haciendo esa misma expresión ahora. No dijo una palabra más hasta que llegamos a casa. Una vez dentro, fue directo a la despensa, se sirvió un vaso grande de licor. En ese entonces no sabía diferenciar un alcohol de otro y se sentó frente al televisor. No volvimos a trabajar ese día. Se levantaba de vez en cuando para rellenar su vaso. Yo me quedé en casa ayudando a mi abuela, mientras él seguía viendo la televisión. Ni siquiera se unió a nosotros para el almuerzo. Al día siguiente retomamos nuestras labores habituales, pero nunca terminamos de limpiar esa franja de terreno. Ni siquiera volvimos por las estacas. Hoy en día, esa zona está completamente cubierta de vegetación y se está volviendo tan espesa como el resto del bosque. Seguimos trabajando en la tierra hasta el borde del bosque, pero jamás volvimos a cruzar el zanjón que separaba el campo del bosque. Siempre me sentía nervioso cuando trabajaba cerca de ahí. Con el tiempo, fui ayudando menos en la granja mientras estudiaba en la universidad y conseguí un trabajo. Y, aunque volví a visitar a mi familia varias veces, nunca tuve el valor de preguntarle a mi abuelo qué fue lo que pasó ese día, aunque sabía que debía hacerlo. Mi abuela solía preocuparse por su forma de beber durante lo que ahora sé fueron sus últimos años. Murió hace 2, antes de que pudiera hablar con él sobre eso. Un primo mío que va a cazar por esa zona me dijo que todavía se pueden ver algunas de esas piedras rojas. Ojalá tuviera fotos. Voy a tomar algunas la próxima vez que vaya y las publicaré en el siguiente hilo de historias paranormales. Sé que no prueba nada, pero tal vez algún anon geólogo o arqueólogo pueda decirme qué es. Sería un gran peso menos sobre mis hombros. Hace tiempo que quería publicar esto, pero nunca me había sentado a escribirlo. Crecí en una propiedad bastante grande ubicada en una zona de planicie inundable. Mi papá tiene una empresa de excavaciones y usa nuestra antigua granja como base de operaciones. Un día de verano, cuando tenía 14, estábamos trabajando en una colina que llamábamos Critter Pad, una especie de terraplén usada para mantener cosas fuera del alcance de las inundaciones. Ahí arriba, mi papá tenía un viejo camión volquete, un remolque tipo longboy y una vieja oficina de obras con rejas metálicas en las ventanas. Por alguna razón, quería cercar el lugar. Era un trabajo pesado, porque la cima estaba cubierta por una capa de grava. Uno de nosotros cavaba el agujero para el poste y lo colocaba, mientras el otro usaba un pico para romper la capa de grava del siguiente hoyo. Terminamos bastante temprano esa tarde. Me puse a jugar videojuegos. Cuando oscureció, me di cuenta de que había dejado mi sudadera en el pad y quedaba unos 30 minutos caminando desde la casa.
Cuando llegué allá arriba, ya estaba completamente oscuro. Había luna llena, pero el cielo estaba cubierto de nubes, así que no se veía nada. Desde la cima se notaba una niebla baja cubriendo el terreno. Tomé mi sudadera del poste donde la había dejado y decidí quedarme unos minutos más para ordenar algunas herramientas que habíamos dejado tiradas. Pensé que eso me haría ganar puntos con mi papá. Ya casi terminaba cuando, por casualidad, miré hacia abajo por el borde del pad, que tenía una caída de unos 6 metros, justo cuando la luna se asomó entre las nubes. Vi lo que al principio pensé que era un coyote. Normalmente, esos animales evitan las zonas donde hay actividad humana, así que supuse que este no se había dado cuenta de que yo estaba ahí. Me quedé quieto para observarlo mejor sin espantarlo. Fue entonces cuando la criatura se irguió sobre sus patas traseras. Lo que yo había asumido que era un coyote, ahora medía por lo menos 3,5 metros de altura, calculado por la altura del alambre superior de la cerca, que era un poco más de 1 metro, y la diferencia de elevación con respecto a mí. Su cuerpo y piernas parecían los de un canino famélico, pero su cabeza era más plana, aunque seguía teniendo un hocico largo. Extendió sus patas delanteras hacia adelante, quizá para mantener el equilibrio, o por alguna razón que no entiendo. Me congelé por un segundo, luego agarré el pico que había dejado apoyado contra el remolque y salí corriendo hacia la vieja oficina de construcción. Entré sin pensarlo 2 veces, olvidándome por completo del miedo a las arañas, y cerré la puerta detrás de mí. Me quedé sentado en la oscuridad por más de 1 hora. Al principio, estaba demasiado aterrado para mirar mi celular, por miedo a que la luz atrajera lo que fuera que era esa cosa. Cuando finalmente reuní el valor suficiente, o quizá fue el aburrimiento, usé la tenue luz de pantalla en mi viejo celular de tapa para alumbrar un poco, y abrí apenas las contraventanas para mirar por las ventanas. No vi nada. Lo que fuera que había visto, ya no estaba ahí. Apreté el mango del pico con fuerza, lo levanté listo para golpear mientras empujaba la puerta con el pie, esperando que esa cosa estuviera escondida justo ahí fuera. No estaba, y logré regresar a casa en unos 20 minutos. Gracias a Dios que el terreno era plano y abierto. Si hubiera sido un bosque, no hubiera vuelto ni de broma en plena oscuridad. Le dije a mi papá que había traído de vuelta el pico porque pensé que el mango estaba suelto, y mi mamá me regañó por tardar tanto. La cena ya estaba lista para entonces, pero en general, a nadie pareció importarle demasiado. Asumí que lo que vi debió ser un coyote, y que de alguna forma mi percepción se había distorsionado. Aún así, me quedó una sensación rara, y desde entonces, nunca me sentí cómodo saliendo de noche. Pasaron un par de años. Yo tenía 16 y estaba en casa de un amigo. Junto con mi papá y algunos de sus compañeros, el abuelo de mi amigo comenzó a contarnos historias de los viejos tiempos, mucha mención de tractores, excavadoras con cables y dinamita, y en algún momento empezó a hablar del bosque de pulpa que se extendía por el valle, bajando por la ladera y colindando con parte de nuestras tierras. Se quedó en silencio por un instante y luego nos preguntó si queríamos escuchar una historia de miedo. Por supuesto dijimos que sí. Mi papá y sus amigos también prestaban atención. Contó que había salido a cazar patos cerca de uno de los estanques, después de una inundación especialmente fuerte. La historia se extendió un buen rato, pero la parte que se me quedó grabada, palabra por palabra, fue esta. Y entonces olí algo horrible, como carne podrida. Ustedes saben ese olor a carne descompuesta. Bueno, seguí ese olor por el sendero, y diablos, vi lo más raro que vi en mi vida. Parecía un perro, pero del tamaño de un toro grande, flaco, sin músculos y con la cara más fea y maldita que haya visto jamás. Como un rottweiler al que se le hubiera caído casi todo el pelo. Estaba muerto, por suerte, pero igual me largué de ahí tan rápido como pude. Ni quise llevármelo, ni decírselo a nadie. Solo quería salir de ahí. Esa cosa era maligna. Miré a mi papá. Él y sus amigos estaban completamente rígidos, mirándose entre ellos. Era obvio que todos sabían lo que el otro había visto en algún momento u otro. Uno de nuestros vecinos había reportado vacas desaparecidas, pero más allá de eso, yo nunca volví a ver a esa criatura. Sin embargo, desde ese día, mi papá siempre se aseguraba de que todas las puertas estuvieran bien cerradas por la noche
y yo puse una cómoda y una estantería contra la ventana de mi cuarto. Tengo una historia que me pasó cuando fui a acampar a los Black Hills, en Dakota del Sur. Tenía 22 años y, en pleno verano, decidí desconectarme del mundo un fin de semana e irme solo al bosque a despejar la mente. Llevé conmigo un Mozilla MK4 y el viejo revólver calibre 38 de mi abuelo, por si me topaba con algún puma. Empaqué comida y agua para el fin de semana, además de mapas, linterna, municiones y todo lo necesario. Salí un viernes por la mañana. Después de unas 4 horas conduciendo por la zona, encontré un buen lugar cerca de un camino sin salida, como un par de kilómetros al oeste de Berreta Road, si alguien ubica el lugar. Dejé mi camioneta cerca con llave y caminé hacia el sur, alrededor de 1 kilómetro más. Monté mi tienda, me acomodé y, como todo un nerd, me puse a tocar el clarinete en medio del bosque. Después, hice algo de exploración ligera y noté algunas huellas, las de un venado y otras que parecían de un coyote. La noche comenzó a caer, así que encendí una fogata y me preparé para dormir. El cielo se volvió naranja y las colinas empezaron a adquirir ese aire inquietante que les da su nombre a los Black Hills. Pasó algo de tiempo, me la pasé leyendo y manteniéndome caliente junto al fuego. Ya iba a acostarme cuando, de repente, un venado macho irrumpió en mi claro desde el bosque. Salió de la nada, desesperado, con los cuernos atrapándose entre los árboles que lo rodeaban. Los golpeaba frenéticamente, como si quisiera escapar de algo. Me levanté de golpe, apuntándole con mi rifle desde dentro de la tienda, pero no disparé. El venado simplemente cayó muerto al instante, sin que nada lo tocara, soltando un gemido apagado y lastimero antes de desplomarse. Nunca había visto un animal morir así, como si le hubiera dado un infarto. En ese momento, comencé a escuchar lo que parecía ser un aullido a lo lejos, y luego un grito espantoso, un chillido desgarrador, como si estuviera devorando una criatura viva. El miedo se apoderó de mí. Aquello no era para nada común, y por primera vez temí por mi vida. Aún así, eventualmente me quedé dormido, después de 3 horas de silencio absoluto. Al amanecer, desperté con un olor horrible. Era el olor a carne podrida. Supuse que era el venado, y me sentí como un idiota por no haberlo arrastrado lejos de mi campamento la noche anterior. Me acerqué a la salida de la tienda y abrí el cierre. Ahí, justo frente a mí, estaba el cráneo pelado del venado. Su cuerpo había sido destrozado, con pedazos de carne y mechones de pelo esparcidos por todos lados. Sus vísceras rodeaban el claro en un anillo perfecto, y sus órganos estaban cuidadosamente apilados justo encima de mi fogata apagada. Intenté contener las náuseas, pero lo que realmente me aterró fue lo que noté después. El suelo estaba completamente liso, plano, como si algo lo hubiera nivelado a propósito. Ni una sola huella, nada, ni pisadas de animal ni marcas de arrastre, nada. Lleno de repulsión y terror, vomité lo que sentí como una semana entera de comida y me acurruqué como un niño, llorando por la mitad del día. Finalmente, decidí empacar todo y regresar a casa. Durante la caminata de regreso hacia la camioneta, noté algo extraño a la distancia. Otro anillo de vísceras en otro claro, no muy lejos del sendero. Miré a mi alrededor, cada vez más paranoico, y comencé a ver más y más de esos anillos. Nunca, en toda mi vida, había oído algo así ocurriendo en esa zona. A pesar del miedo y la repulsión, mi curiosidad era muy fuerte. Decidí pasar la noche del sábado en la camioneta para ver qué pasaba. Me aseguré de estar despierto y alerta cuando cayó la noche. Volví a escuchar esos aullidos y, de nuevo, un grito desgarrador que parecía venir desde lo más profundo del bosque. Traté de mantenerme despierto, pero me venció el sueño por momentos. Al amanecer del domingo, fui a revisar el lugar donde había acampado. Estaba completamente limpio, sin rastros del venado y de la masacre. El suelo seguía perfectamente liso, sin marcas ni huellas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé un poco más cuesta arriba, buscando alguna señal, pero no encontré nada. Cuando regresé al campamento, el lugar apestaba a cobre, ese olor metálico como a sangre fresca. No soy en creer en historias de Skinwalker, pero aún así investigué un poco más por mi cuenta. No encontré nada concluyente. Decidí que ya era suficiente. Regresé a la camioneta y conduje de vuelta a casa. Días después, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre
Me dijo que encontraron varios animales brutalmente mutilados en el área donde había estado acampando. No se los habían comido, simplemente estaban destrozados. Lo peor es que encontré un venado igual, también mutilado, en un claro justo al oeste de mi casa, cuando salí de excursión con mi sobrino. Esta es una historia que me contó mi abuelo una noche, y aunque no sé si me la dijo completa, lo escuché. Lo que escuché me marcó para siempre. Vengo de una familia grande. Mi abuelo tenía 11 hermanos, así que imagínate, él era el tercero más joven, el menor entre los varones. Justo antes de él estaba su hermano, mi tío abuelo Clape. A Clape solo lo veía en reuniones familiares. Siempre me llamaba la atención que le faltaban el meñique y el anular de la mano izquierda. Nunca le pregunté por qué, ni tampoco a mi abuelo. De niño era muy tímido, así que no me atrevía. Pasaron los años. Ya adolescente, con un poco más de valor, una noche en casa de mi abuelo me animé a preguntarle qué le había pasado a Clape. Mi abuela ya se había ido a dormir, así que él se acomodó en su sillón reclinable, se quedó callado un momento y luego empezó su historia. Dijo que tenía 15 años en ese entonces. Era 1949 y vivía en una granja en el este de Tennessee. Para ese tiempo, la mayoría de sus hermanos mayores ya se habían ido de la casa. Solo quedaban él, Clape y 2 hermanitas pequeñas. Últimamente, los coyotes estaban atacando a las gallinas, así que su padre los tenía patrullando la propiedad por las noches después del trabajo, hasta las 10 más o menos. Mi abuelo cargaba un rifle calibre 22. No haría mucho daño a un coyote, pero el ruido de los disparos bastaba para que su padre supiera dónde estaban. Una noche, después de dar varias vueltas por el terreno, regresaron a casa. Su papá estaba sentado en el porche, con la escopeta sobre las piernas y les preguntó: ¿Dónde está Clape? Eso fue raro. Casi siempre regresaba antes que ellos. El papá se levantó de inmediato y se fueron juntos hacia el granero a buscarlo. Mientras caminaban por el campo, escucharon unos disparos cerca de la línea de árboles. Aceleraron el paso mientras el padre gritaba su nombre, pero no hubo respuesta. Finalmente lo encontraron en el suelo, llorando, sujetándose la mano. Al principio, mi abuelo pensó que solo se había rasguñado o algo, pero al acercarse se dio cuenta. Le faltaban 2 dedos, el meñique y el anular. Clape apenas podía hablar del dolor, pero logró decir que un coyote enorme lo había atacado. El padre le envolvió la mano con un pañuelo, le dijo que aguantara como un hombre y que regresara a la casa para que su hermana lo atendiera. Mi abuelo cuenta que casi se le salió una lágrima al ver ese acto tan duro y a la vez tan lleno de preocupación. Entonces su padre lo miró y le dijo que lo acompañara. Iban a buscar ese coyote. Siguieron caminando por el bosque, más profundo de lo que mi abuelo había ido jamás. A pesar de conocer esos árboles, sentía que algo los observaba. De repente, chocó con la espalda de su padre, que se había detenido de golpe. Alzó la mirada y vio que estaba completamente paralizado, mirando algo al frente. Sobre una gran roca yacía un coyote muerto, pero eso no era lo extraño. Lo extraño era lo que lo devoraba. Una criatura enorme. Mi abuelo lo describió como una cosa jodidamente grande. Estaba mordiendo el cuello del animal. Por un momento, parecía no notar su presencia, o quizás solo los ignoraba. El padre levantó la escopeta y disparó. El disparo no le hizo nada. La criatura levantó lentamente la cabeza. Su mandíbula se desencajó y colgó al menos unos 15 centímetros. Luego soltó un rugido tan potente que hizo temblar las ramas de los árboles y le voló el sombrero a su padre. Entonces, como un buen sureño, el papá gritó de vuelta y le disparó de nuevo, esta vez directo al rostro. La cosa se lanzó hacia ellos. Su padre lo agarró por el cuello de la camisa y salieron corriendo hacia la granja. Mi abuelo no se atrevió a mirar atrás, pero sentía las pisadas retumbando a sus espaldas y el aliento caliente de esa cosa rozándole la nuca. El corazón le palpitaba a 1000 por hora mientras veía la luz de la casa entre los árboles. Saltaron la cerca y corrieron por el campo. Cuando por fin se atrevió a mirar atrás, no había nada, se había desvanecido. Le dijo a su padre que se detuviera para ver si aún lo seguía. El hombre aprovechó el momento para recargar la escopeta mientras ambos escaneaban la línea de árboles en silencio.
Tras unos minutos eternos, regresaron a la casa. Clay ya estaba en la cama. Su madre y hermanas le habían limpiado la herida y estaban esperando al médico del pueblo que llegaría en la mañana. Estaba pálido pero estable. Nunca volvieron a ver esa cosa, aunque a veces, por las noches, escuchaban pasos alrededor de la casa y, como no, rasguños contra las paredes, como si algo se arrastrara entre los árboles y los vigilara. Mi abuelo terminó de contarme eso con una sonrisa maliciosa y me dijo: «Duerme bien». Se levantó y se fue a la cama. Yo, mientras tanto, me fui a la cocina a buscar las salchichas que habían sobrado en el desayuno, y mientras las calentaba, juraría haber visto algo moviéndose entre los árboles, justo fuera de la ventana. Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir. O la siguiente historia podría ser sobre ti. Nos vemos pronto.